Apóstol sin estola. Capítulo 4. Primero la prueba. Diariamente pensaba Alfie que en la Legión de María había encontrado su verdadera vocación. De esto a la fase siguiente solo había un paso. Alfie nunca hacía las cosas a medias. «Hace tiempo vengo pidiendo a Dios que me ilumine», escribió a Frank Duff, «y creo que este es el momento de ponerme al servicio del Concilium y de trabajar a las órdenes del mismo. Ahora estoy libre, por eso me apresuro a presentar este ofrecimiento. Por mí mismo nada puedo hacer, pero tanto en las tareas habituales de la Legión como en el trabajo de propaganda, yo sé que todo lo puedo si Cristo me envía». La labor de propaganda realizada durante el verano había hecho necesaria una infinidad de actividades complementarias. También se subrayó la conveniencia de atender mejor a los grupos de la Legión más distantes, pues sucedía a menudo que estos interpretaban a su arbitrio las disposiciones de la Legión o las modificaban totalmente, por lo que se pensó en Alfie para poner el oportuno remedio. Preocupación constante del Concilium era encontrar a legionarios idóneos para la función de enviado de la Legión, y Alfie era sin duda el que mejores condiciones reunía para ello. Pero a un joven de 19 años y que pertenecía a la Legión desde hacía solo 12 meses, no se le podía confiar tal misión. Primero debía capacitarse convenientemente, lo cual se conseguiría mediante una buena preparación. Naturalmente, nunca dijeron a Alfie los proyectos que sobre él se hacían. Todas las semanas, Alfie debía informar por escrito de su trabajo a Seamus Grace, y éste le debía orientar y aconsejar en todas las cosas. Nada más grato para Alfie. Dependía de su amigo con afectuosa admiración. «Si yo fuera como Seamus», se lee en alguna de sus cartas. No era pues de extrañar que los escritos semanales de Alfie a su consejero rara vez se limitaran a los meros hechos, para constituir más bien mensajes de lo más escondido de su corazón. Quien se lamenta de la superficialidad de la juventud de hoy, debía leer alguna vez esta correspondencia epistolar entre un joven de 19 años y un amigo de poca más edad. Habría para llenar casi un libro. Citaremos algunos párrafos. «Estoy más convencido que nunca. Los que viven la Legión viven con más devoción la vida de la Virgen, y cuanto más uno se entrega a la Legión, tanto más se entrega a María». Vivir la Legión, expresión que se encuentra con frecuencia en las cartas de Alfie, significa para él no solo practicar exteriormente las reglas de la Legión, sino realizar en sí su espíritu. Esto, empero, no se logra sin lucha. Alfie no nació santo. «Cuán lejos me hallo de lo que, en su perfecta devoción a María, llama San Luis María Griñón de Montfort vivo retrato de la Virgen. Si María es alabada, ella alaba a Dios. Cuanto más se la enaltece, tanto más se humilla. La oruga sobre la hoja de la col se asemeja mucho, mucho más a la regia mariposa que yo a la Madre de Dios. Orgullo y respeto humano impregna de tal forma cuanto digo y hago, que varias veces he intentado abandonarlo todo para no insultar más a María. Yo sé, sin embargo, que mi retirada de nada aprovecharía a las almas. Por eso he de esforzarme para que el reinado de María se realice. Sí, para que María reine en todos los corazones. Debemos rezar mucho y pedir también a otros que recen para que María impere como reina en nuestro propio corazón». En otra carta declara: «Soy ciertamente muy débil, pero sé que la Madre de Dios protege a los hombres débiles para demostrar su poder. Me he acostumbrado desde hace algún tiempo a repetir diariamente al fin de la misa la promesa legionaria. Cada línea de ella es de pleno consuelo para los hombres débiles». Hemos transcrito estos fragmentos de cartas al principio de nuestra obra para destacar el espíritu que animaba a Alfie en sus acciones. Pero no olvidemos que estas confidencias fueron hechas a su amigo más íntimo. Solamente en algunas ocasiones levantó Alfie el velo de su interior. Años más tarde, no hará ya en sus cartas semejantes manifestaciones. En su trabajo convencía más por sus obras que por sus palabras. El éxito de sus viajes, según se desprende de los informes que mandaba Seamus, superó todas las esperanzas. Conquistaba a los hombres por el brío de su entusiasmo, no arredrándose ante el sacrificio alguno.
Cierta vez visitó a un párroco en una remota aldea, distante unos 15 kilómetros de Killarney, al suroeste de Irlanda, en donde Alfie permanecía algún tiempo. El párroco le manifestó lacónicamente que él no deseaba la legión en su feligresía. ¿Puedo visitarle de nuevo mañana?, preguntó Alfie. No hay inconveniente, pero me parece que no conseguirá usted nada. Alfie montó en su bicicleta y volvió a recorrer los 15 kilómetros hacia Killarney. Llovía a cántaros. A la mañana siguiente estaba nuevamente ante la puerta de la casa parroquial. «Entre usted», le dijo el párroco. El día anterior había despedido a Alfie en la misma puerta. El sacerdote le ofreció asiento. «He cambiado de opinión», afirmó. Alfie le miró como interrogándole. «Usted se acercó ayer aquí con humedad y barro y luego regresó a Killarney, distante 15 kilómetros, en medio de un chaparrón. Hoy se digna estar otra vez aquí. Los comunistas trabajan solícitamente, pero ustedes no lo hacen menos. He pensado en esto durante la noche y me he decidido a fundar 2 presidios en mi parroquia». Alfie se lo comunicó a su amigo y añadía: «Ojalá que todo Chubasco produjera semejantes rosas para la Virgen». Era diplomático de nacimiento, siempre supo tratar a los hombres. La propaganda en favor de la Legión y la formación de nuevos grupos no era para él precisamente las tareas más difíciles. Era mucho más difícil velar por aquellos presidia que se tomaban ciertas libertades frente a la regla. Alfie no solo era muy joven en años, también llevaba poco tiempo en la Legión. Las personas a las que debía orientar eran con frecuencia mayores que él y pertenecían a la expresada asociación desde hacía mucho más tiempo. ¿Permitirían que les diera lecciones semejante bisoño? Cierto día fue enviado a un grupo dirigido por algunas señoritas de cierta edad que se negaban a dejar su cargo. Ningún hombre más joven que ellas podía imponérseles. La regla de la Legión prescribe que nadie puede estar en un puesto más de 6 años. Después de 3 años se hace una nueva elección, pero se permite prorrogar la permanencia en el cargo por 3 años más. Pasados 6 años, debe de haber forzosamente un cambio. Aquellas legionarias habían menospreciado esta prudente regla sobre pretexto de que no había personas jóvenes capaces. Cuando oyeron decir que iría a visitarlas un joven legionario de Dublín, comenzaron enseguida a intrigar contra él. Dublín nos manda un inspector, cuchichearon. ¿Qué saben los de la ciudad de las cosas del campo? Nada absolutamente. Sin embargo, quieren gobernarnos. Sus intrigas fueron eficaces. Cuando Alfie se presentó, le recibieron con un silencio seco. La reunión siguió su curso. Alfie, sin decir nada, enumeró con los dedos las faltas que habían sido cometidas por las legionarias. No fue suficiente una mano y después tampoco la otra. Cuando la junta tocó a su fin, había contado hasta 15 faltas. ¿Desea decirnos algo, nuestro visitante de Dublín?, le dijeron fríamente las legionarias después de rezar la oración final. Alfie se puso alerta al tono de la palabra Dublín. Al instante comprendió la situación. «Sí, con mucho gusto», contestó. «Ante todo, quisiera explicar un malentendido. Yo no soy de Dublín». Las legionarias quedaron estupefactas, pero Alfie no les dio tiempo para que la interrumpieran. «El concilio nunca les enviaría a un legionario que es de una capital y que no conoce a los presidios del campo. Yo soy de una aldea y conozco por eso a la perfección las dificultades y problemas de un presidio rural». El hielo se había derretido. Se trabó una conversación que cada vez se hizo más amena. Después de media hora, las legionarias expresaron su conformidad. Inmediatamente fueron destinados a ocupar sus puestos algunos jóvenes legionarios. Alfie les dijo cómo habían de obrar y se aseguró de que no cometerían las faltas de sus predecesoras. Sucedió todo tan rápido que las anteriores casi no se dieron cuenta de lo que había pasado. El párroco, que en un principio se había mostrado con desconfianza, tomó aparte a Alfie y le dijo: «Estoy convencido de que a usted solo le mueve el deseo de ayudarnos. Nos gustaría que viniera a vernos más a menudo. Haremos cuanto usted nos diga». Con frecuencia se le preguntaba a Alfie a qué era debido su idealismo, y él contestaba seriamente: «Nosotros los legionarios hacemos todo para servir maternalmente al cuerpo místico de Cristo». Era una vida esforzada pero feliz. Todas las semanas Alfie informaba con verdadera alegría al amigo de Dublín,
el cual sabía aconsejarle y dirigirle magníficamente. Pero un día, esta felicidad se nubló. De Dublín llegó la noticia de que Seamus Grace se había ofrecido al Concilium como enviado. Trabajar durante las vacaciones le parecía poco. Poseía amplios conocimientos del español y había hecho incluso un viaje a España. Por tal motivo, fue destinado a Sudamérica, para donde tenía que partir dentro de pocos meses. Estaba Alfie como si le hubieran arrancado el alma. No podía vivir sin su amigo.